En las universidades en general, no nada más en Estados Unidos, pero yo lo veo mucho en las universidades de Estados Unidos, que como digo son instituciones globales y por lo tanto hay que entender lo que está pasando. Pero creo que esto se aplica a muchas universidades. Hemos tenido lo que podría llamarse una educación en forma de una I. Es decir, entramos a un campo, medicina, leyes, ingeniería, química, humanidades, ciencias políticas y sociales, lo que sea, y nos volvemos expertos en ese campo del conocimiento. Eso es muy importante porque si vivimos en una sociedad compleja donde hay una división del trabajo y uno tiene que salir de la universidad con ciertas habilidades concretas que tengan valor en el mercado de trabajo, si no consigue uno chamba. Pero eso no es toda la educación. Y crecientemente ha habido un movimiento para pasar de una educación en forma de I a una educación en forma de T, donde al mismo tiempo que uno se especializa en algo, uno desarrolla ciertas competencias transversales. ¿Cuáles son esas competencias? Lo primero es la habilidad de comunicarse. Todo el mundo que vaya a una universidad tiene que saber comunicarse en forma oral, escrita y crecientemente en forma visual, porque estamos en una transición hacia formas de comunicación más bien visual. O no verbales. No verbales, visuales, simbólicas. Entonces, oral, escrita y visual. Segundo, además de la capacidad de comunicación, tiene uno que tener pensamiento crítico, tiene uno que tener la capacidad de analizar los componentes de un problema de manera crítica, no simplemente aceptando lo que uno oye o le dice, sino críticamente analizarlos. Y entonces desarrollar un camino estratégico para abordar ese problema. Una estrategia. Tercero, tiene uno que tener la capacidad de deliberación ética. Todo mundo que salga a una universidad no es que se vaya a volver un filósofo moral, es que tenemos que tener la capacidad de analizar las consecuencias morales de nuestras decisiones. Muchísimas gentes muy educadas se han metido en grandes problemas porque no tienen esa capacidad autocrítica de analizar las implicaciones morales de sus decisiones. Cuarto, muy ligado al pensamiento crítico, todos, así como tenemos que alfabetizarnos, no nada más alfabetización, sino numerización. Todo el mundo tiene que entender los elementos generales de la información cuantitativa. Vivimos en la era de los grandes datos. Y aunque vayas a ser poeta o humanista, tienes que entender. Si no, es como no saber leer. Finalmente, tenemos que desarrollar la habilidad para trabajar en equipos. Ninguno egresado a una universidad va a trabajar solo. Trabajamos en equipos y eso ahí es donde empieza la habilidad del desacuerdo respetuoso. Los equipos exitosos no son los equipos de la unanimidad. Son los equipos donde hay pluralismo y diversidad de pensamiento. Y un papel del líder es escuchar todos los puntos de vista antes de hacer una decisión o de tomar una decisión. Y eso requiere crear en el equipo la confianza mutua para estar en desacuerdo respetuoso. Finalmente, yo diría que en la educación necesitamos, en esta educación en T, todo mundo, todo egresado de la universidad tiene que tener un gran elemento de creatividad y adaptabilidad. Nuestros estudiantes están egresando al mercado de trabajo más dinámico en la historia de la humanidad. Mientras están los estudiantes en la universidad, se están creando nuevos trabajos y los trabajos existentes están siendo modificados por la inteligencia artificial, la automatización. Entonces, por definición, no puedes aprender de ese trabajo mientras estás en la universidad porque no se ha creado o el trabajo para el que te educaron ya se modificó en lo que estabas en la universidad. Entonces, egresas a un mercado de trabajo súper dinámico y la idea de que podemos dividir nuestra vida en una fase de aprender, una fase de trabajar y una fase de descansar o expandir tus horizontes, de retirarse, de jubilarse, esa idea ya está en la historia. Vamos a tener todos que estar entrando y saliendo de los espacios educativos a lo largo de toda nuestra vida, simplemente para mantenernos al día. Y eso quiere decir que las universidades tenemos que cambiar la forma en que estamos organizadas. Ya no podemos ser un sistema cerrado donde entran jóvenes, salen después de un cierto número de años y ya se van al mundo real, como le llamamos. Tenemos que ser sistemas abiertos
que estamos satisfaciendo las necesidades educativas en constante evolución de la gente, una vez que ya están en el mundo del trabajo y una vez también que están en el mundo de la recreación o la búsqueda de otros objetivos vitales, lo que llamamos la jubilación. Entonces, ese es un reto porque solamente con innovación educativa, con nuevas formas de entregar servicios educativos, vamos a poder desarrollar estas habilidades en T, y eso creo que es lo que más necesitamos hacer ahora en el espacio universitario. Y en matemáticas también podemos trabajar la motivación, pero no necesariamente disfrazando las matemáticas de juego. A veces basta con cambiar la forma de plantear la actividad. En lugar de empezar con una batería de ejercicios, podemos partir de una situación problema. Y como en lectura, no se trata de dar una libertad absoluta. Podemos ofrecer varias opciones cerradas, distintos retos, distintos contextos, distintos niveles de dificultad o distintas formas de representar el problema. El alumnado siente que elige, pero dentro de un marco que nosotros hemos diseñado. Después viene una parte clave, no pedir solo el resultado. Pedir que expliquen cómo han pensado, que comparen estrategias, que vean si hay más de una forma de resolverlo, que detecten errores, que defiendan por qué un procedimiento es más eficaz que otro, que conecten el problema con una situación real, porque en matemáticas la motivación no aparece por hacer 20 ejercicios iguales. Aparece cuando entienden qué están resolviendo, por qué lo están haciendo y cómo pueden explicar su razonamiento. Podemos representar una compra, organizar un viaje, diseñar un plano, calcular materiales, interpretar una factura, comparar ofertas, repartir recursos o analizar datos reales del aula. Ahí las matemáticas dejan de ser una lista de operaciones y empiezan a ser una herramienta para pensar, decidir y comunicar. Uno de los mayores errores que cometemos en el aula es entrar en luchas de poder con nuestros alumnos. Tienes que trabajar, no quiero, pues lo vas a hacer. Y en ese momento ya hemos perdido. Cuando un alumno decide que hoy no quiere trabajar, yo no entro en ese pulso. Simplemente le digo, entiendo, si hoy no quieres trabajar, no te voy a obligar. Y continúo con la clase. Pero acto seguido cambio la dinámica y propongo una actividad que sé que les encanta. Un reto cooperativo, un juego, elegir un encargado, una dinámica especial, y ese alumno no participa. ¿Por qué? Porque voy a tomar en serio lo que él mismo me ha dicho. Si me ha dicho que está cansado o que hoy no quiere trabajar, yo lo respeto. Le digo, claro cariño, si hoy estás tan cansado que no puedes trabajar, tampoco vas a participar en esta actividad. Descansa. Y entonces suele llegar la protesta. Pero esto sí que quiero hacerlo. Y ahí está el aprendizaje. Lo entiendo, pero la vida no consiste en elegir solo la parte que nos gusta. Hoy has tomado una decisión y esa decisión tiene consecuencias. No es un castigo, es coherencia. Y para que esto funcione hay algo imprescindible, el respaldo de las familias y del equipo directivo. Si cada consecuencia educativa se cuestiona, el docente pierde autoridad y el alumno deja de tener un referente claro. Las riendas de la clase las tiene que llevar el adulto, no los niños. Y eso no significa gritar, no significa humillar, no significa entrar en conflicto. Significa mantener la calma, sostener el límite y no entrar en un pulso de poder. La autoridad no se demuestra levantando la voz, se demuestra cuando el alumno entiende que tú escuchas, pero el timón del aula lo sigue llevando el docente. Cuando tienes 40 o 45 alumnos en un aula pequeña, hablar de metodologías activas puede sonar muy lejos de la realidad e incluso llevar a enojo, y lo entiendo. No siempre se pueden mover las mesas, no siempre hay internet, no siempre hay materiales y aún así a veces se pueden abrir pequeñas formas de participación más activa. Por ejemplo, primero cada alumno piensa y escribe una respuesta breve, después la compara con el compañero que tiene al lado. Uno explica su idea y el otro añade algo que la mejore. Luego intercambian el cuaderno con la fila de delante y revisan si la respuesta se entiende. Al final cada pareja decide qué mejora conserva y un portavoz comparte la respuesta final. ¿Te da 45 aquí? Sí, 45. Mira, coincide con el paso 2. Ah, ya veo. Gracias. De nada. ¿Y el siguiente? Casi, solo falta esto. Pásame al de adelante. Sí, ahorita. Gracias. No hemos movido los pupitres, no hemos usado tecnología, no hemos necesitado materiales especiales,
Pero sí ha habido pensamiento individual, diálogo, revisión entre iguales y una pequeña construcción colectiva. Y quizá la clave está ahí, no esperar a tener el aula ideal para empezar, sino encontrar pequeñas estructuras que hagan que más alumnos puedan participar, pensar y aprender juntos. Una forma de motivar al alumnado a leer y dramatizar un texto es no empezar directamente por la dramatización. Yo suelo hacerlo en varias fases. Primero, les doy opciones cerradas. No les digo elegid cualquier cosa, porque entonces muchas veces la elección se dispersa o no tiene suficiente valor didáctico. Les doy varias propuestas pensadas, pero planteadas de forma que ellos sientan que tienen margen de decisión. Después investigamos el contexto: época, sociedad, economía, conflictos, forma de vida, lenguaje, valores y papel de los personajes. Porque si no entienden el mundo del texto, difícilmente van a poder interpretarlo. Y antes de preparar la dramatización, me gusta que vean alguna función ya hecha. Puede ser un fragmento en YouTube, una obra en la localidad o una representación accesible para ellos. A partir de ahí hacemos de críticos. Vemos qué funciona, qué no, cómo se podría mejorar, cómo se usa la voz, cómo se ocupa el espacio, qué transmite cada personaje y qué decisiones escénicas ayudan a entender mejor el texto. Y eso cambia completamente la actividad. Ya no son alumnos que leen un texto porque toca. Son alumnos que eligen, investigan, observan, valoran, proponen y crean. Se sienten partícipes de su propio aprendizaje y cuando sienten que tienen criterio y voz dentro del proceso, se implican mucho más. Me habéis pedido un ejemplo sencillo para diferenciar una lista de cotejo y una rúbrica. Vamos con una exposición oral en primaria. Si uso una lista de cotejo, compruebo si algo aparece o no aparece. Por ejemplo, mira al público, habla con volumen adecuado, explica las ideas en orden, usa vocabulario del tema, respeta el tiempo. La respuesta es bastante clara: sí, no, a veces, conseguido o no conseguido. Me sirve para observar de forma rápida y objetiva si ciertos aspectos están presentes, pero si uso una rúbrica, no solo miro si aparece, miro el nivel de calidad. Por ejemplo, en explica las ideas en orden podría tener varios niveles. Nivel 1, las ideas aparecen desordenadas y cuesta seguir la exposición. Nivel 2, explica algunas ideas en orden, pero necesita apoyo o pierde el hilo. Nivel 3, organiza las ideas de forma clara y se entiende la exposición. Nivel 4, organiza muy bien la información, conecta las ideas y facilita que los demás comprendan el contenido. Esa es la diferencia principal. La lista de cotejo me dice si algo está o no está. La rúbrica me ayuda a valorar cómo de bien está hecho. Y no siempre necesitamos una rúbrica para todo. A veces una buena lista de cotejo es más útil, más rápida y más ajustada al objetivo de la actividad.